afternoon, parents and guardians. We would like to welcome you to Wiltsey Middle School for our student-led conferences. Student-led conferences are an essential component of how we build school and home connection to ensure your child's success. Bienvenidos padres y guardianes de Wiltsey Middle School a nuestras conferencias guiadas por estudiantes. Las conferencias guiadas por estudiantes son un componente esencial en cómo podemos mantener la conexión entre casa y escuela para asegurar el éxito de su estudiante en la escuela. The purpose of student-led conferences is to give students the opportunity to be self-reflective in regards to their current academic progress. It is our hope that during these conferences, students are able to communicate deliberate decisions to improve their academics, effort, and behavior. Y el propósito de las conferencias guiadas por estudiantes, aparte de ser un componente esencial del programa IB, es para darle al estudiante la oportunidad de reflexionar en su progreso académico. Es nuestra esperanza que dentro de esas conferencias el estudiante pueda comunicar decisiones deliberadas para mejorar sus marcas académicas, el comportamiento y el esfuerzo. The student-led conference will involve several steps that will ensure parents and guardians are given information about their child's academic progress. Each class reflection form has been filled out by your student. They have chosen work samples to illustrate both their successes and challenges so far this semester in each of their classes. Dentro de las conferencias guiadas por estudiantes, el estudiante tomará varios pasos para informar a los padres y guardianes acerca del progreso académico. Una forma de reflexión para cada clase ha sido completada por el estudiante. El estudiante también ha seleccionado ejemplos de trabajo para cada clase que demuestra sus éxitos y desafíos hasta este punto en el año. After you have finished going over each individual classroom reflection, you and your student will develop a plan for success for continued growth and improvement. During this time, you will want to discuss and record ways in which your child will commit themselves to improve grades and marks for the next grade report. Después de que haya terminado de repasar cada reflexión individual de cada clase, usted y su estudiante desarrollará un plan para ver cómo continuará el crecimiento y mejoramiento en la escuela. Usen este tiempo para grabar en el documento maneras en cual su estudiante se comprometerá a mejorar las calificaciones y las marcas para el próximo informe de calificaciones. Our IB report card will have some critical information for you to look and discuss with your child during conferences. Let's take a moment to go over some of the key areas you'll want to focus on. El reporte de calificaciones de IB tiene información muy importante que le servirá para tener una conversación constructiva con su hijo o hija. Tomemos un momento para repasar algunas de las áreas importantes en las cuales usted deseará enfocarse. The characteristics of a successful IB learner are essential behaviors that promote success within the IB program and the Common Core standards. If a teacher felt the student needed to show improvement in any of these 9 characteristics, then it would be indicated in this area. Students and parents need to identify the number and use the key or legend on the back of the report card to determine which particular area your student needs to improve in. In this example, the student needs to show improvement with their organization and preparation, as well as persevering through a difficult task. Las características de un exitoso estudiante IB son comportamientos esenciales que promueven el éxito dentro del programa IB y las normas del Common Core. Si un maestro sintió que el estudiante necesitaba mejorar en cualquiera de las 9 características, entonces sería indicado en esta área. Los estudiantes y padres tienen que identificar el número y usar la leyenda en la parte posterior del reporte de calificaciones para determinar qué áreas en particular su estudiante necesita mejorar. En este ejemplo, el estudiante tiene que mejorar con su organización y preparación y también perseverar a través de una tarea difícil. Next, the IB Academic Progress Summary explains your student's academic success in each of their subject area classes. A student performing between a 1 and 3 score is performing below grade level expectations. A student scoring between 4 or 5 is at or near grade level expectations. Finally, a student receiving a 6 or a 7 is exceeding grade level standard. The rubric to explain each IB performance level is on the back of the report card. La marca final de la categoría IB les explica básicamente a qué nivel de habilidad va su estudiante en cada clase o sujeto. Un estudiante que está recibiendo una calificación de 1 a 3 está por debajo de los estándares de nivel de grado.
Una calificación de 4 a 5 está cerca de los estándares del nivel de grado. Y finalmente, si su estudiante tiene una marca de 6 o 7, excede los estándares de nivel de grado. La rúbrica que les explica cada nivel de rendimiento está en la parte posterior del reporte de calificaciones. Next, you will find the student's effort and behavior scores. These are critical scores which will provide some great insight as to why your student may have received their final IB grade. If a student receives several N or U grades, please notice that this will affect their overall performance. Also remember that if a student receives U's in a single category, then they will become ineligible to participate in school activities as well as end-of-the-year activities. Lo que sigue es la marca de esfuerzo y comportamiento. Estas marcas son muy críticas y pueden que le ayuden a tener mejor entendimiento por la razón cual se les dio las marcas finales en el reporte. Si su hijo o hija recibió varias N's o U's, entonces entienda que puede ver eso como reflexión de lo que se le dio de marca final. También recuerde que si su estudiante recibió U's en cualquier categoría, será inelegible para participar en las actividades del final del año y otras actividades de escuela. Absences and tardy counts are also found on your child's report card. Please go over this information with your child. If you notice too many tardy entries, please take a moment to discuss with your child the importance of getting to class on time. Arriving late to class not only interrupts their learning, but also the entire class and teacher. Las ausencias y las entradas tarde a clase también se encuentran en el reporte de calificaciones de su hijo. Por favor, revise esta información con su hijo. Si usted nota demasiadas entradas tardes, por favor tome un momento para hablar con su hijo acerca de la importancia de llegar a clase a tiempo. Llegando tarde a clase no solamente interrumpe su aprendizaje, sino también a toda la clase y al maestro o maestra. Lastly, we'd like you to make sure your child informs you about their current SRI score. This information should have been provided by their Lang and Lit teacher. The SRI assesses each student's reading ability. Students will take the SRI multiple times throughout the year, during which we hope to see growth. In this student example, a 7th grade student receiving a 750 Lexile shows us that he is reading at a 5th grade level. To increase your student's reading score, we encourage that all parents establish a daily reading routine for their child at home. Make sure you have an area for your student to read and also ask them questions that encourage understanding of the text. Últimamente, queremos asegurar de que su estudiante les informó acerca de su numeración más reciente del SRI. Esta información debería haber sido proporcionado por su maestro de lenguaje y literatura. El SRI evalúa la capacidad de lectura de cada estudiante. Los estudiantes tomarán la prueba SRI varias veces entre el año, durante cual esperamos ver un crecimiento. En este ejemplo, el niño recibió un Lexile de 750, que equivale a un nivel de 5º grado. Para aumentar esta calificación, animamos a todos los padres a establecer una rutina de lectura diaria para su hijo en casa. Asegúrese de que tengan una área para leer y también utilice preguntas a su estudiante que fomenten la comprensión del texto. La capacidad de lectura es muy importante para el éxito de su hijo o hija en su carrera académica. After your student-led conference is complete, you will have the opportunity to meet with your students' individual teachers to get further information on your students' progress. Also, on your students' conference envelope, you may see an additional notice from a teacher requesting with high priority that you visit with them before leaving today. If the teacher is meeting with a parent, please take a seat in an empty chair outside of his or her class. Después de su conferencia, guiada por el estudiante, usted tendrá la oportunidad de reunirse con los maestros de su estudiante individualmente para obtener más información sobre su progreso. Adicionalmente, es posible que vea un aviso de un maestro en el sobre de conferencias que solicita con alta prioridad que visite con ellos antes de irse hoy. Si está ocupado el maestro o maestra con otros padres, por favor tomen asiento en una silla vacía fuera de la clase. Additionally, we want to take the time to communicate to all our parents and guardians the importance of finishing the year off strong. We will continue to hold all students to high expectations for the remainder of the school year. Each student took part in a behavior expectation assembly this semester, during which the students were also reminded of the requirements needed to participate in end-of-the-year activities. Además, queríamos tomar el tiempo para comunicar a todos nuestros padres y tutores de la importancia de terminar el año con éxito.
Seguiremos manteniendo a todos los estudiantes a altas expectativas para el resto del año escolar. Cada estudiante participó en una asamblea de expectativas de comportamiento este semestre, durante la cual también se les recordó a los estudiantes los requisitos necesarios para participar en las actividades del fin de año. For our 8th grade students, your end-of-the-year activities may include the following: the 8th grade formal dance, the talent show, the end-of-the-year field trip to amusement park, and the promotion ceremony. Para nuestros estudiantes del octavo grado, sus actividades de fin de año pueden incluir lo siguiente: baile formal del octavo grado, el concurso de talentos, excursiones de fin de año a parque de atracciones y la ceremonia de promoción. In order to participate in any of our end-of-the-year activities, 8th grade students must meet the following requirements: no U's in any class, no grade of 2 or below in any class, no suspensions, and completion of their community service project. Para participar en cualquiera de nuestras actividades de fin de año, los estudiantes del octavo grado deben cumplir con los siguientes requisitos: no tener U's en ninguna clase, no tener calificaciones de 2 o menos en ninguna clase, no tener suspensiones durante el segundo semestre y completar el proyecto de servicio comunitario. In order to participate in the promotion celebration, 8th grade students must meet the following requirements: no more than 2 1s in second semester, no more than 3 incidents of suspension, and no more than 6 total days of suspension either on or off site for the 8th grade year. Para participar en la celebración de promoción, los estudiantes del octavo grado deben cumplir con los siguientes requisitos: no más de 2 1s en segundo semestre, no más de 3 incidentes de suspensión y no más de 6 días de suspensión durante el octavo grado. If your child is currently ineligible after reviewing their grades today, we wish to remind you that they still have the opportunity to make positive changes and improve those marks for our final reporting period. Si su hijo actualmente no es elegible después de revisar sus calificaciones hoy, le recordamos que todavía tienen la oportunidad de hacer cambios positivos y mejorar esas calificaciones antes de la última calificación. A final message to our 8th grade students and families. All of our 8th grade students are required to complete and present their community service learning project. Your student has been working to complete 15 hours of community service. Each student has been assigned an advisor who has met with them at least 4 times to help support them in their vision. Some students are falling behind in the project requirements. These parents have been notified. At the end of April, your student's presentation and hours will be due. Then all 8th grade students will be required to present this project to a panel. If you have any questions, please reach out to the front office and they will put you in contact with someone who can assist you. Un mensaje final a nuestros estudiantes y familias del octavo grado. Todos nuestros estudiantes de octavo grado deben completar y presentar su proyecto de aprendizaje de servicio comunitario. Su estudiante ha estado trabajando para completar 15 horas de servicio comunitario. A cada estudiante se le ha asignado un consejero que se ha reunido con ellos por lo menos 4 veces para ayudarlos a apoyarlos en su visión. Algunos estudiantes han atrasado y se están quedando atrás en los requisitos del proyecto. Esos padres han sido notificados. A los finales de abril, la presentación de los estudiantes y las horas serán debidas. A continuación, todos los estudiantes de octavo grado deberán presentar este proyecto a un panel. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con nuestra oficina central y lo pondrán en contacto con alguien que le pueda ayudar. Again, we want to thank you for supporting your child in their educational journey and attending conferences. Una vez más, queremos agradecerles por apoyar a su hijo en su viaje educativo y asistir a las conferencias. Gracias.